presentación. La Universidad Bancaria de México, orgullosamente de este municipio de Tlayucan. Una institución con 26 años, preparando jóvenes de nivel medio superior, de nivel superior y lo que viene siendo los posgrados, maestría y doctorado. Universidad, son pocos los municipios del Estado de México que tienen su escuela, su universidad y que en la cual se forman jóvenes, íntegros, profesionales, capaces, competentes para el mejor de la juventud. Llevamos 26 años, nos contamos en primer lugar lo que es la fuerza, la rama de guerra, lo que viene siendo los estudios de las diversas licenciaturas en ingeniería que tienen todo lo que se da en nuestra bancaria. Nos preocupamos no solo por la preparación, sino por el desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos de los jóvenes. Inmediatamente después de la banda de guerra, tenemos a nuestro equipo de porristas, jóvenes de confianza, jóvenes con su encanto, con su dulzura y compañeras que con su flexibilidad quieren animar a los equipos de la bancaria. Venga el aplauso a las porristas de la bancaria que año con año animan, levantan, reaniman a los equipos de la bancaria, ellos con grandes competencias de fútbol, de voleibol, de básquetbol, de todo ello, preparando jóvenes capaces, jóvenes con agilidad, jóvenes con destreza, jóvenes que muestran la actitud y no solamente el conocimiento. Esta es tu universidad, esta es tu escuela, estos somos los bancarios quienes te saludamos y que honramos de esta manera el aniversario de la Revolución Mexicana. Ahora viene el equipo de los osos de la bancaria, de las pocas escuelas que tienen un equipo de fútbol americano. A través del enfrentamiento entre ellos mismos, mostrando lo que significa el carácter, la fortaleza de los jóvenes. Ellos son los osos de la bancaria, tu equipo que nos representa en la mapa. Venga el aplauso, por favor, los jóvenes de la bancaria, apoyemos a los osos de la bancaria. La Universidad Bancaria de México, un fuerte aplauso, por favor, a los osos de la bancaria. A continuación, silencio, por favor, y escuchemos. La aportación que dio este municipio al crecimiento. Tlayucan al principio quedó bajo el dominio de los tepanecas o de los tepanecas y más tarde quedó bajo el imperio mexica o azteca. Cuando estos conquistaron todos los pueblos de los alrededores del Valle de México con su Tlatoani y Izcoa, y con ello establecieron la grandeza y el poderío del imperio azteca. Siendo los teolitenses sometidos por ellos, tenían que dar tributo. 4,000 petates y 4,000 semillas de tule había que darle a los aztecas. Tlayucan es un pueblo que quedó sojuzgado y sometido al imperio de los aztecas. Los aztecas o mexicas son parte de nuestros antepasados, son parte de nuestras raíces. Fueron grandes arquitectos, construyeron obras monumentales como las pirámides de Teotihuacán, con las pirámides de Chichén Itzá, con los mayas, con las pirámides de Tula, como fue México Tenochtitlan. Ellos hicieron y fueron grandes guerreros. Llegaron a Centroamérica, a lo que es Guatemala, El Salvador, y llegaron inclusive hasta lo que viene siendo Nicaragua, porque Nicaragua es una palabra náhuatl que significa aquí llegaron los náhuatl, compañeros. Los aztecas tuvieron dioses, Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, los amaron, los veneraron y con ello a la tierra, a la naturaleza, al sol, a la lluvia, al agua, a lo que viene siendo la siembra, para que el cultivo llegara siempre y fértil fuera la tierra. Los aztecas o mexicas, los llamados también sin rostro, o también llamados nahuatlacas, se asentaron en toda la cuenca del Valle de México y sometieron a lo que viene siendo este pueblo de Tlayucan. Nuestras raíces, otomís. Posteriormente, mexicas o aztecas se establecieron entre nosotros. Los aztecas, al igual que todas las culturas prehispánicas, realizaron sacrificios con los prisioneros de guerra, sacrificios también con las doncellas. Aquí el gran sacerdote o sumo sacerdote ofrecía el corazón de las víctimas para ofrecérsela al sol y de esta manera se mantuviera
siendo la llama del sol y pudiera luchar contra lo que viene siendo la luna, las tinieblas. De esta manera, mayas, teotihuacanos, aztecas y mexicas ofrendaban y daban a sus víctimas su corazón para de esa manera mantener a su favor las fuerzas de la naturaleza. No son aztecas, son mexicas. Los aztecas de esta manera honraban a Tlaloc, a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli y a cuantos dioses veneraban y adoraban, y mantenían de esta manera el poderío que se mantuvo hasta el año de 1500. Se forman el señor de antiguas. Pero cuando todo esto, el imperio azteca se consolidaba y se mantenía como el imperio, quienes han manifestado que viene siendo el equivalente a Grecia y a Roma como fue Europa, los aztecas, y con motivo del descubrimiento de América, llegan los españoles, quienes de su codicia, con su avaricia, al mando de Hernán Cortés y un grupo de más de 500 soldados armados, vienen y con superioridad conquistan a sus antepasados cuando el 13 de agosto de 1521, a sangre y fuego, cae México Tenochtitlan y con ello se establece la colonización en nuestro territorio, convirtiéndonos en la Nueva España. Recordemos, México Tenochtitlan resistió durante 75 días sin agua, sin alimentos, sin nada, y pudieron evitar que el español nos conquistara inmediatamente. Pero esta gran proeza de los antepasados no durará mucho tiempo. Al final, el gran Tlatoani Cuauhtémoc, último emperador azteca, fue sometido, fue llevado ante Cortés, fue atormentado delante de su pueblo, para que de esa manera su pueblo quedara también bajo el dominio de ellos. Y contada la codicia del español, su avaricia, quien venía más que nada por el oro, por la plata de nuestras tierras, de nuestras minas, nuestro gran valiente Cuauhtémoc fue sometido a un gran suplicio, a uno de los peores suplicios que marca la historia a través de la humanidad, que es el quemarle los pies para poder dar y decir en dónde se encontraba lo que venía siendo el tesoro del imperio azteca. La codicia del español era bárbara. La ambición del español había venido por todos momentos. Y de esta manera, el español nos coloniza y nos convierte ahora en los indígenas. Y las castas sociales aparecen: criollos, mestizos, mulatos, zambos y demás clases o castas sociales. Da lo que viene siendo la época prehispánica. Más tarde, iniciada la conquista militar o material, bajo la orden y el mandato de Hernán Cortés, viene nuestra segunda conquista, nuestro segundo sometimiento, la conquista llamada espiritual o de conciencias o también llamada religiosa, en donde Teoloyucan es sometida y los franciscanos se convierten en los primeros evangelizadores que vienen a cristianizar y a cambiar nuestras costumbres y raíces. Nos vienen a transformar y a convertirnos en lo que viene siendo la nueva religión, el cristianismo. Desde entonces, aquí en Teoloyucan, como nuevos cristianos o nuevos católicos, asumimos y llevamos y veneramos como santo patrono a San Antonio de Padua, y de esta manera en otros lugares cercanos a Teoloyucan, a Santa María y demás zonas. La gente de Teoloyucan es sometida y sus naturales son dados en encomienda o repartidos a sus conquistadores, siendo el primero, entre otros, don Alonso de Ávila Alvarado. De esta manera, el indígena dado en encomienda queda como esclavo del hacendado, trabajando en su tierra, sin protección, sin derecho alguno, sometido a las peores tareas o faenas del campo, de la siembra, y de esta manera trabajar a lo que venía siendo el nuevo amo. El español, quien nos coloniza, nos explota con nuestras riquezas naturales, oro, plata, con nuestros campos y nuestras tierras. Pero esto no podía permanecer por siglos de los siglos. 300 años fuimos sometidos bajo el yugo del español, sometidos bajo lo que fue su cultura, nuestro idioma, nuestra religión, nuestra costumbre cambió, hasta que en el horizonte aparece una luz emancipadora, una luz que proclama la libertad, una luz que invita al pueblo mexicano a acabar con esta dictadura y opresión de 3 siglos de 300 años.
aparece don Miguel Hidalgo y Costilla, y con eso la independencia de México y la liberación del país. Y mantener la resistencia del movimiento independentista. Y para terminar y consumar con este hecho histórico, aparece ni más ni menos que Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes celebran el famoso brazo de Acatempan y junto con ello el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, para consumar y terminar con lo que viene siendo la explotación y la conquista española, y México sería como una nación libre, soberana e independiente. En esa misma época, gente de Teoloyucan, este lugar, nuestra tierra, nuestra casa, se convierte en 1825 en lo que viene siendo el municipio de Teoloyucan. Aparece también el dictador Antonio López de Santa Anna, quien establece una etapa negra de terror y de sangre en lo que viene siendo nuestro país. Para entonces, en 1825, el entonces presidente de México, don Guadalupe Victoria, y el gobernador del Estado de México, don Melchor Musquiz, proclaman a esta zona como municipio con motivo a la ley del 9 de febrero de 1825 y al decreto del Congreso del 36. Teoloyucan se convierte desde entonces en ayuntamiento, con sus 14 barrios, sus 3 estancias y 3 haciendas. Este es Teoloyucan, esta es tu historia, siéntete orgulloso. Más tarde, y al final de esta época, aparece el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, quien viene a proclamar con ello las famosas leyes de reforma, y con ello viene a afianzar el establecimiento del Estado moderno en nuestro país, la libertad de cultos, la separación de la Iglesia y del Estado, la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la supresión de los privilegios del clero y del ejército. Benito Juárez, un gran valiente estadista, enfrenta a los franceses, no permite que Maximiliano de Habsburgo, a través de los conservadores, se mantenga y restaura lo que es la república en nuestro país. Y cuando todo parecía que México volvía nuevamente a su grandeza, aparece en el cimiento lo que viene siendo un mal presagio, un mal augurio: el porfiriato, la figura del dictador don Porfirio Díaz, de 1876 a 1911, un gobierno desigual, un gobierno inequitativo, justo para unos e injusto para otros. Que vaya en contra de mi candidatura. Mandaré fusilar o enviaré a la cárcel a toda persona que con sus ideas condenen nuestras instituciones. Mantendré un régimen militar apoyado de la Policía Rural. No permitiré por parte de la enviada que atenten contra los grandes asentados, los terratenientes y las autoridades estatales y militares, que gracias a ellos México durante mi gobierno de 1876 a 1911 ha mantenido paz, orden y progreso. Y México quedó dividido, unos privilegiados con todos los derechos y otros el campo, la siembra y lo que viene siendo la ciudad en peores condiciones. Hasta aquí una voz libertadora aparece, y es ni más ni menos que don Gustavo Madero. Presidente y vicepresidente de la República.
Federativa Mexicano, don Emiliano Zapata y su ejército del sur con campesinos e indígenas. Este es el general Emiliano Zapata. Municipio de Teoloyucan, yo soy el general Emiliano Zapata. Me he levantado en armas para luchar en contra de las injusticias que se cometen con el pueblo, para luchar por las tierras que cruel y injustamente nos han sido arrebatadas por hacendados, caciques que son apoyados por el mal gobierno y que no saben que la tierra es de quien la trabaja. Por eso lucho y ofrezco mi vida para recuperar esas tierras que nos han sido robadas y devolvérselas a sus verdaderos dueños, para que el campesino y sus familias tengan libertad y no sean arrojados al hambre y a la miseria, porque más vale morir de pie que vivir de rodillas. Señores, no pido riquezas, tampoco honores, solo pido justicia para la gente del campo. Por eso es que he formado el Ejército de Liberación del Sur, venciendo a los federales en Morelos, Puebla, Tlaxcala y entrando a la Ciudad de México por Coajimalpa, Xochimilco y Milpalta. Señores, exijo una reforma agraria para el campo mexicano y lo más importante, tierra y libertad para el campesino, tierra y libertad. Pero no solo en el sur, también en el norte aparece otro de los grandes caudillos y héroes nacionales, ni más ni menos que el llamado Centauro del Norte, con su división del norte y sus famosos Dorados de Villa, aparecen combatiendo y luchando contra la dictadura de Díaz. El pueblo de México se levanta en armas. Señores, yo soy Pancho Villa y acudimos todos al llamado de la revolución cuando me enteré que el señor Francisco I. Madero quería derrocar al tirano de Porfirio Díaz, que igual que campos y ciudades, campesinos y obreros ha unido a México en una vida de sufrimiento y de injusticia. Acepto que asalté haciendas y asalté ferrocarriles y también que maté uno que otro carnicito. Pero también construí muchas escuelas para los huérfanos de mis soldados. Y sobre todo, no me lo van a creer ustedes, yo mismo me burlé de los americanos que llegaron como águilas asesinas a buscarme sus aeroplanos y no encontraron más que los sonares de mi plomo. Señores, formé y comandé la unidad militar más poderosa de México, la Gran División del Norte, y junto con mis dorados ganamos las batallas más importantes de la revolución, pero también las más sangrientas, en Ciudad Juárez y en Zacatecas, con más de 7,000 muertos. Y en compañía del general Emiliano Zapata, formamos el gran ejército convencionista, entrando a la Ciudad de México y dándole un gran giro a la revolución. Por eso me levanté en armas, señores. Por eso digo aquí, ¡viva México! ¡Viva Teoloyucan! ¡Viva la revolución, hijos de Pancho Villa! Y todo el país toma la revolución como su arma, como su lucha, y el país se enciende. Lo mismo el norte, lo mismo el sur, lo mismo el este, lo mismo el oeste. Aparece por doquiera: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos. El pueblo de México se levanta en armas, luchando por ellos, por su justicia, por su libertad, por un mejor nivel de vida. Y la mujer, como siempre, valiente, aparece la soldadera, la levita, la rielera, que junto con su hombre se va a la batalla, se va a la lucha, a ofrendar su vida por sus hijos, por su pueblo, por México, por este país, por el cual, viviendo injusticias del porfiriato, se esfuerza y lucha. Y México truena, y México estalla, y la revolución se encuentra, y la revolución se está en todo lo que viene siendo el país, para acabar con ese mal gobierno, con esa dictadura. Durante 35 años los oprimió, los explotó, lo mismo en el campo que en la ciudad, lo mismo en la siembra, en el sembradío. Sin embargo, cuando todo era alegría, aparece una vez más los nubarrones negros sobre el cielo de México. Aparece ahora la figura del dictador Victoriano Huerta, quien, traicionando a Francisco I. Madero,
quien llevando a cabo y cumpliendo su lealtad, enfrenta y traiciona a los revolucionarios. Y ese sueño de México y esa lucha por su libertad aparentemente se ve opacada. Huerta, el traidor, lleva y condena lo que es Francisco y Madero y procede a su fusilamiento. ¡Preparado! ¡Apunte! ¡Fuego! Aparece entonces la figura de don Victoriano Huerta, quien establece otra época de terror en nuestro país. Yo, el general Victoriano Huerta, indígena huichol, combatí con fiereza las rebeliones indígenas de los yaquis y de los mayas para enviarlos fuera de su territorio. Por órdenes de Madero, combatí a los revolucionarios Pascual Orozco, Emiliano Zapata, y tomé como prisionero a Villa, al cual estuve a punto de fusilarlo. Apoyé a los generales sublevados Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz para liberar a los porfiristas Félix Díaz y Gregorio Sánchez, y así poder tomar Palacio Nacional y derrocar al gobierno de Madero. En conspiración con el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y el general Aureliano Blanquet, firmamos el pacto de la embajada para derrocar al gobierno del presidente Madero. Mentí, traicioné, engañé y encarcelé a Madero, en aquel entonces presidente. También al vicepresidente Pino Suárez, obligándolos a renunciar a su cargo y después mandándolo a fusilar. Engañé dolosamente a Madero, quien a pesar de haber sido avisado de mi traición por su hermano Gustavo Madero, siguió confiando en mi lealtad. Ordené torturar a Gustavo Madero por haberme delatado ante Francisco y Madero, y así torturándolo, descuartizándolo y quemando su cuerpo hasta provocarle su muerte. Maquiné toda una serie de maniobras ilegítimas para poder ser designado presidente de México. Y hoy soy presidente. Y cuando todo nuevamente venía en sombras y en terror hacia México, por el norte aparece otro de los grandes caudillos y héroes nacionales, el famoso llamado Barón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. Gobernador constitucional del estado de Coahuila, manifiesto del general Victoriano Huerta, es un usurpador del poder, que por error o deslealtad pretende ocupar la primera legislatura de forma ilegítima, conjuntamente con la Cámara de Diputados de esta entidad de que estamos, que desconocemos al general Victoriano Huerta como jefe del Poder Ejecutivo, y exhortamos a los demás gobiernos y autoridades a secundar este desconocimiento. En conjunto de varios militares y revolucionarios como Villa, Zapata y Obregón, expedimos el Plan de Guadalupe, donde consideramos que el general cometió el delito de traición para usurpar el poder. Se desconoce al general Victoriano Huerta como el jefe de la República, como el presidente, y a todos aquellos gobiernos que se atrevieron a secundar este desconocimiento. Se genera el primer ejército constitucionalista y como primer jefe al mando, el general Venustiano Carranza. De esta manera nuevamente nuestro país se enciende y la revolución vuelve a estallar. El ejército constitucionalista se forma por el ejército noreste, a cargo de Pancho Villa, quien por el norte viene tomando Chihuahua, Monterrey, Ciudad Juárez, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, llegando a lo que es Querétaro y cercando lo que era Ciudad de México. Por lo que es el ejército del noroeste, Álvaro Obregón, viene junto con Pablo González, conquistando y dominando lo que es Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, llegando hasta Hidalgo, muy cerca, acercándose a lo que es Querétaro, y después aquí asienta su cuartel general en Teoloyucan, para combatir y tomar la Ciudad de México. El sureste, con el general don Emiliano Zapata, quien también ahora se levanta en armas, toma lo que es Chiapas, lo que es Guerrero, lo que viene siendo Oaxaca, Morelia, Puebla, Tlaxcala, y llega a lo que es Xochimilco y embarga lo que viene siendo la Ciudad de México. El ejército constitucionalista se encuentra cerca de la Ciudad de México para enfrentar a los federales y tomar la Ciudad de México a sangre y fuego, y con miles y miles de muertos en todo momento y a cada instante.
Bajo esta perspectiva, en la Ciudad de México, los generales federales, ante este dilema del acoso de los revolucionarios que se encuentran en Teoloyucan, planeando tomar a sangre y fuego, el 10 de agosto de 1914 celebran la siguiente reunión. Escuchemos con atención lo que se dice en aquel entonces. Deseamos saber la situación exacta, general. No tenemos municiones, no tenemos dinero. La moral de nuestras tropas es pésima. El general Carranza nos informa diariamente de las deserciones del ejército. General Olia. General Velasco, en los almacenes de artillería tenemos 10 millones de cartuchos, 40.000 granadas, más las municiones y reservas que tienen los regimientos, brigadas y divisiones. Tenemos 10 millones de pesos en billetes. Nuestra guarnición en la capital es de 40.000 hombres, más 3.000 capitalina. Tenemos pertrechos suficientes para combatir y resistir hasta por 30 días. En cuanto más, depende de los jefes que estén armando. Chiquitos o cobardes, los soldados no pelearán. Deben las tropas que comanda el general Medina están en Contitlán. Y me comprometo a sacarle a la capital las tropas del general Obregón. Otras, hasta que la suerte de las armas diga quién es el vencedor. Pero nunca debemos rendirnos y combatir. Yo soy de la opinión que nos retiremos a Puebla, evacuando la capital donde la opinión nos es adversa. En caso de rendición, estaremos en mejores condiciones, general. Soy de igual opinión que el general Olea. Debemos combatir, pero jamás rendirnos. De esta manera, los federales asumen la posición de visualizar el enfrentamiento a los constitucionalistas. Ante este panorama, deciden llevar a cabo una reunión. Por parte de los constitucionalistas es designado el ingeniero Alfredo Robles Domínguez, y por parte de los federales, el general Refugio Velasco, para negociar y pactar. Una conversación ríspida, agria. Escuchemos lo que pasó en aquel entonces, previo a lo que viene en la opción mexicana. General Velasco, a nombre del general Venustiano Carranza y del ejército constitucionalista que están cercando la Ciudad de México tanto por el norte como por el sur, para ser tomada, si es necesario, a sangre y fuego, vengo a hacer un llamado a sus sentimientos emocionales para que depongan sus armas, para evitar un enfrentamiento entre federales y constituyentes, para evitar un derramamiento de sangre inútil, para evitar un magno sacrificio de la población civil, para evitar la muerte de hombres, mujeres y niños con cuerpos regados por doquier, para evitar la destrucción de edificios, monumentos y calles. Por ese motivo, general, pido su rendición y la entrega de la ciudad capital. Pero entienda, general, el combate será tan encarnizado que el vencedor quedará tan debilitado como el vencido. Entonces la división del norte, el villismo, vendrá a rematar a aquel que haya quedado en pie. Pero si el ejército, la moral de nuestras tropas se levantará tanto que seremos capaces de levantar la villa. Pero olvide, no olvide, general, que los norteamericanos que están posesionados en Veracruz tienen órdenes de avanzar contra México si el combate pone en peligro y en riesgo la vida de sus connacionales. Además, su gobierno y el de Victoriano Huerta no son reconocidos ni legal ni constitucionalmente por la norteamericana. Repítame lo que acaba de decir. Que no puede ganar, general. Tenemos toda la gente de nuestro lado. Tome la mejor decisión. Comprenda, general. Está bien. Mirá, representantes nuestros. Mirá, representantes nuestros a pactar la entrega. ¿Cuál es la información que me
Así será, general. De esta manera, terminada esta conversación ríspida, Víctor Emiliano Huerta, el traidor, el usurpador, deja el poder y huye cual cobarde, como lo fue también Porfirio Díaz, dejando en su lugar un presidente interino, Gustavo Carvajal. Yo manejo el carro. Yo, el licenciado Francisco Sebastián Carvajal, en mi carácter de presidente interino de la República y con motivo de la renuncia y salida del país del general Victoriano Huerta, para terminar con esta lucha encarnizada, para terminar con más manchas de sangre entre los mexicanos, he tomado la decisión de pactar y de negociar con los revolucionarios. Primero, restituir a los poderes legislativo y judicial. Segundo, garantizar nuevas elecciones. Mas la revolución exige una rendición absoluta y total, por lo que renuncio al puesto de presidente que venía ocupando y con ello evitar una resistencia armada del gobierno de Huerta que yo inútil. Y mientras esto pasaba en la Ciudad de México, en el corazón de nuestro país, aquí en Teoloyucan, se reunían los dos generales, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Escuchemos la reunión que vino a dar aquí en Teoloyucan entre estos dos grandes comandantes del ejército constitucionalista. Más para enfrente. El general, joven Venustiano Carranza. Me reporto ante usted para informarle de la nueva noticia que el ingeniero Robles Domínguez nos manda decir. ¿Qué tiene que hacer? Que decirme mi general. El ingeniero Robles Domínguez nos informa que los jefes federales de la guarnición están dispuestos a entregarnos la plaza. ¿Qué le está diciendo usted, mi general? Así es como lo escucha usted, mi general. Los jefes federales de la guarnición están dispuestos a entregarnos la plaza sin oponer resistencia. Vendrán aquí a nuestro cuartel general, aquí en Teoloyucan, para negociar dicha entrega. Mi general, ¿sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? ¡Que ya triunfamos! ¿Quiénes van a venir a pactar la entrega, mi general? Para empezar va a venir el ingeniero Robles Domínguez, acompañado del señor Iturbide, que funge como gobernador del Distrito Federal. Así también vendrán los jefes federales de la Guarnición de México, el general Gustavo A. Salas y el vicealmirante Otón Blanco, algunos miembros del cuerpo diplomático. Muy bien, mi general. Entonces yo, Venustiano Carranza, como jefe del primer movimiento constitucionalista, le otorgo a usted la autoridad para que genere la evacuación de la Ciudad de México, la rendición de la guarnición del norte. Y general, sus órdenes serán acatadas al pie de la letra. Con su permiso. Y bajo esta orden, en la mañana, los albores del 13 de agosto, se percibe a lo lejos, cerca del municipio de Teoloyucan, una persona con bandera en blanco, enarbolándola en son de paz, para poder recibir aquí en Teoloyucan, en el cuartel del ejército constitucionalista, a los representantes del ejército federal. Y enfrentan y acude a su acercamiento el general Álvaro Obregón, quienes en un automóvil del año se acercan los generales federales, el gobernador del Distrito Federal, para pactar y entregar la Ciudad de México a través de lo que se conoce como los tratados de Teoloyucan, en donde nos encontramos aposentados. Escuchemos esta reunión. Señor Iturbide. General Álvaro Obregón, como gobernador del Distrito Federal, manifiesto y firmo el presente Tratado de Teoloyucan, que ante los siguientes términos, la renuncia del licenciado Francisco Carvajal, quien venía fungiendo como presidente interino de la República, y en mi carácter como gobernador y jefe de la policía, he pactado con el general Álvaro Obregón lo siguiente: la entrada del ejército constitucionalista, tan luego se retire el ejército federal, y desde luego la entrega de los cuerpos de policía. Como general, yo, Álvaro Obregón, a nombre del ejército constitucionalista, aquí en Teoloyucan, firmo y declaro también los presentes documentos para recibir la Ciudad de México de forma pacífica.
De esta manera se suscribe la primera acta de lo que es el Tratado de Teoloyucan. A continuación se firma una segunda acta entre los generales. Escuchemos cómo sucedió históricamente. Yo, el general Gustavo Salas, como representante y a nombre del Ejército Federal, firmo y declaro: las tropas federales a mi cargo dejarán la plaza de la Ciudad de México. Se distribuirán a lo largo del ferrocarril México-Puebla, no llevando consigo ni armamento ni municiones de reserva. Además, las guarniciones estatales serán desarmadas en su lugar. Como representante y a nombre de la Armada Nacional que está a mi cargo, yo, el vicealmirante Tom Blanco, he venido aquí al Teoloyucan para firmar y también declarar: los buques de guerra que se encuentran en los litorales del Pacífico se concentrarán en Manzanillo, los del Golfo en Puerto México y los demás en el lugar donde se encuentren, quedando a disposición del primer jefe de las fuerzas constitucionalistas. Siendo yo el general Álvaro Obregón, a nombre del primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, firmo y manifiesto que ante la rendición de los ejércitos y de la Armada Nacional antes manifestada aquí por sus titulares, que conforme vayan retirándose las fuerzas federales, los constitucionalistas iremos ocupando aquellas posiciones que ellos desocupen. Así también reitero que ninguno de los ejércitos federales serán molestados por ninguno de los constitucionalistas. Ingeniero Robles Blanco. Por último, al ser bancada de México, distinguido presidente municipal y autoridades aquí presentes, pueblo y gente que nos acompaña, al ser bancada de México declara: los tratados de Teoloyucan representan no solamente la consumación de la etapa constitucionalista de nuestra revolución, la rendición de la Ciudad de México y por tanto la disolución, evacuación y rendición del Ejército Federal y la formación del actual ejército. Lo más importante, niños, jóvenes y mujeres de este municipio del cual pertenecemos y nos sentimos orgullosos. Los tratados de Teoloyucan, sin disparar una sola bala, sin derramar una sola gota de sangre, sin que existiera un solo muerto, sin tener que lamentar la muerte alguna, sin que se hiciera disparar un solo cañón. De ahí, señoras y jóvenes presentes, la valía y trascendencia histórica de los tratados de Teoloyucan, que en honor al fin logrado para orgullo de todos los mexicanos, pero especialmente para nosotros los teoloyuquenses, podemos calificarlos como el arte de conjurar la guerra. Muchísimas gracias por los Teoloyucan. La bancada de salud